cerrar el programa. Oye, Villa, pues bueno, hablando de la inseguridad, la violencia, ya habíamos dicho, Tijuana, pues desde hace un par de años es la más violenta del país en materia de homicidios. Homicidios dolosos, por supuesto. Y con lo que ha terminado, cuestionábamos en su momento, pues bueno, ciudad como, en una entidad como Guanajuato, la ciudad de Guanajuato y todo lo que termina siendo ciudades circunvecinas, y que incrementan esta violencia. En Tijuana solamente Rosarito y Tijuana, en esta zona metropolitana, en lo que se comparte, únicamente estos dos municipios representan, pues bueno, los más violentos de todo el país, pero es Tijuana la que se lleva largo. Ahí se cometen pues cerca del 90% de los homicidios de que se registran en todo el estado. Y pues bueno, eso es lo que se marca y son las estadísticas que se tienen, pero también hay una organización de la sociedad civil que presenta como la quinta más violenta del mundo, ¿no? Y si le agregáramos muchos de los crímenes que se cometen en Tecate, o que se documentan en Tecate, pero que su origen es Tijuana, donde los asesinan a lo mejor en la zona este y los arrojan en el Tecate justamente para complicar la indagatoria, estaríamos hablando de cifras mucho más altas, ¿no?, de las que se registraron en este momento. Este análisis que se hace prácticamente cada año, en el cual Tijuana siempre destaca. Sí. Tenemos, creo que desde 2013, 2014, cuando empezó Tijuana a despuntar en materia de homicidios, luego de una temporada en la que se logró empezar a controlar en la última etapa de José Guadalupe Osuna Millán, no tanto por la intervención de Osuna Millán, sino por el abatimiento de uno de los cárteles de la droga, y esto simplemente homogeneizó la distribución del narcomenudeo principalmente. A raíz de eso fue como se empezó a controlar un poco la incidencia. Sí hubo unos golpes muy destacados e importantes en ese entonces, hay que admitirlo también, pero en gran medida se dio por esto, ¿no? ¿Qué pasa? Entra la administración de Francisco Vega de la Madrid, se hace un circo realmente con el tema de seguridad, sí. Se pasa a un lado, se vuelve un tema más político y las cifras incrementan. La intervención del cártel Jalisco Nueva Generación juega un rol importante, revive el cártel Arellano Félix. ¿Te acuerdas cuánto tiempo duró Daniel de la Rosa Anaya negando que el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en Baja California? Sí, unos 5 años, por lo menos 4 años. Y ya ya estaba metiéndose al grado que ahorita pues es quien termina dominando, ¿no? Y es lo que decías, esta manera en la que los cárteles de la droga o estas células del crimen organizado van tejiendo esta estructura social a partir del contacto que tienen con estas colonias alejadas o no alejadas, Villa, porque hemos visto no solamente que el narcomenudeo se da en la zona este de Tijuana, en la Sánchez Taboada, o también en la Libertad, pero también en la zona centro, pero también en la zona norte, sin duda alguna, cuando están todos estos tugurios, pero pues bueno, va permeando y el tejido social de Tijuana está más que fracturado. Sin duda, y esto, insisto yo, no es nuevo, tiene muchos años, obviamente arrecia precisamente a raíz de... Es un área de oportunidad para la delincuencia organizada, la fractura del tejido social como tú lo estás estableciendo. Ahí fue tan prolífero, ¿no? Que pudieran los grupos delictivos poder intervenir. Y bueno, esta es la realidad que tenemos, este es el resultado que tenemos. No es la primera vez, ya Tijuana tiene varios años compitiendo con comunidades como Sao Paulo, por ejemplo, cuya violencia, cuya criminalidad es sumamente alta normalmente, independientemente de la matrícula ideológica que tenga el partido en el poder en el país, ¿no? Esto es independientemente, la violencia tiene unos factores que van más allá de esta situación. Sin embargo, pues es la realidad de Tijuana, al final de cuentas. Se ha agravado mucho también a raíz de los cambios de política del gobierno de México, eso también hay que señalarlo, que han priorizado el fortalecimiento de Guardia Nacional en lugar de las guardias locales, ¿no? Y sí, Villa, y además establece un punto importante, bien lo comentas, la comparación que hace el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Estos datos que usted va a poder ver en la gráfica siguiente, si es que nos está siguiendo a través de streaming de Ciudad Capital BC. La ciudad acumuló 2.177 homicidios, es decir, 105 por cada 100,000 habitantes. Y como ve, en primer lugar se encuentra Colima, que lidera esto con 181 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguida de Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, sigue Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco,
¿no? Es lo que termina sucediendo. Son ciudades con menor número de población que la ciudad de Tijuana, pero ahí aparece Nueva Orleans o New Orleans. También hay ciudades, por ejemplo, refiere este estudio como Venezuela, ciudades de Venezuela más bien, que no entregaron información, ¿no? Que pudieran estar también en este top 10. En el top 50, en el número 44, aparece Ensenada, Sí. Entonces también es de preocuparse y de cuestionarlo. Y de hecho, Ensenada hay que recordar que también en el análisis nacional que se había hecho el año pasado, si mal no, antepasado, también aparecía en las más 50, en las primeras 50. Esto, insisto yo, es una constante. Mexicali también apareció en su momento hace 2 años, si mal no recuerdo. Prácticamente todos los municipios, salvo obviamente San Felipe, salvo San Quintín y salvo Tecate también, si mal no recuerdo. Pero el tema de los homicidios, cuando ya lo ves en números, a lo mejor, bueno, hasta que lo comparas con otros estados y otros países, entiendes un poco más la magnitud, pero hay que recordar que todo esto son familias, todos estos es vida, todo esto es descomposición social, y son cuestiones que están detrás justamente de la cifra de incidencia de homicidios. Por 6º año consecutivo, una ciudad mexicana aparece en el primer lugar, en este caso Colima. Sabemos esta guerra intestina que se vive en Colima, y es la guerra del limón, ¿no? Prácticamente por lo que significa el limón en esta entidad del país mexicano. Y bueno, Villa, en el 98, recuerdo cuando, 98 y principios del 2000, cuando sacó Manu Chao la de Welcome to Tijuana, Tequila, Sexo y Marihuana, cómo se alarmaba, ¿no? Porque una canción del árbol clandestino sacaba o decía la palabra marihuana. Si Manu Chao la escribiera el día de hoy, ¿qué no diría, no? Manu Chao, qué fresa eres. Podemos estar hablando de metanfetaminas, armas de fuego y lo terminaste el norteño, Manu Chao. Sí, lo que quieran. Y no es que nos reamos de los delitos, ¿no? Porque también pudiera ser la trata de blancas, trata de personas, ¿no? Pero sí, realmente en ese entonces fue muy tenue Manu Chao, y ahorita sería un contexto totalmente distinto, ¿no? Sí, totalmente ajeno, y hay que entender, ¿no? Gran parte curiosamente, de las partes de la violencia en el país están cerca o muy pegadas a la costa del Pacífico, justamente, ¿no? Mucho tiene que ver la influencia del puerto de Lázaro Cárdenas, que es el puerto más grande del país, en el cual ingresa gran cantidad de los precursores para la metanfetamina. Esto que representa controlar esta zona cercana de Michoacán, te da la oportunidad de controlar en gran medida el precursor para la metanfetamina. Y obviamente todo lo que viene en el corredor de la droga, que es conocido la zona del Pacífico, genera impactos alrededor. Y yo siempre lo he dicho, algo que no se ha considerado en Punta Colonet en este proyecto, que es muy positivo en muchos sectores, muy cuestionable en otros, el tema de que si se llega a tener un puerto más grande acá, aguas, porque puede generar un tema de violencia muy importante en una zona muy alejada de la población de Baja California.